directora de la RIUCH, que también está tomando atenta nota de cómo nos organizamos nosotros para hacer nuestro plan de investigación. Damos paso, doctor Manuel Arroyave, del Departamento de Química de la Universidad Nacional del Sur, Argentina. Doctor en Química, con una sólida trayectoria de más de 15 años en la investigación científica. Su formación de alto nivel incluye diversas estancias postdoctorales internacionales en Italia, Colombia y Argentina, lo que le ha permitido consolidar un enfoque interdisciplinario en ciencias de materiales y clínica ambiental. Actualmente se desempeña como investigador asistente del CONICET en el Instituto de Química del Sur y como docente en la Universidad Nacional del Sur, en Argentina. Su labor investigativa se especializa en el desarrollo de materiales sólidos para la remoción y el monitoreo de contaminantes en sistemas acuosos, contando con una destacada producción académica en revistas indexadas de alto impacto y una amplia participación en congresos internacionales. A grosso modo, es la presentación del doctor Manuel Arroyave, que nos brindará en esta oportunidad su conferencia Valorización de residuos de bambú para la remediación de aguas contaminadas. Doctor Mauricio, para nosotros, desde el sur del Huila, que somos parte alta del Río Grande de la Magdalena, macizo colombiano y paisaje cultural cafetero de Colombia, le agradecemos. Un honor para todos nosotros tenerlos ustedes acá. Muchas gracias y el escenario es suyo. Bueno, muchas gracias por la presentación, profe William. Bueno, antes de empezar, felicitar al profe Mauricio Valenzuela, que muy interesante su charla, muy bueno que se preocupen por la contaminación que genera la industria del café. Muy interesante, ojalá podamos charlar en algún otro momento. Bueno, buenos días a todos. Les voy a compartir mi presentación. No sé si la están viendo allí. Así sigo. Sí, señor, perfecto. Genial. Bueno, buenos días a todos. Como ya me presentaron, soy Manuel Arroyave. Ahora les voy a hablar un poco sobre la valorización que le estamos dando a residuos de bambú para la remediación de aguas contaminadas. Voy a tratar de dar una charla muy general, digamos, para que la entendamos todos. Voy a intentar no darla muy química, porque supongo que hay audiencia de todas las carreras. Va a ser bien general. Bueno, como dijo el profe, yo soy docente de la Universidad Nacional del Sur. Es una universidad ubicada en Bahía Blanca, Argentina, en el sur de Argentina, la universidad más importante del sur de la Argentina. Y también trabajo como investigador del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es como el MinCiencias de Colombia. Bien, voy a hablar brevemente como preámbulo a mis líneas de investigación. A mí me interesa la absorción de contaminantes en sólidos inorgánicos, entre ellos el carbón activado, que es lo que nos vamos a centrar hoy. Pero también trabajo con grafenos, minerales de hierro, MOFs y xerogeles de carbono. Partiendo de allí me interesan dos líneas importantes, que la primera es la remoción y remediación ambiental de contaminantes del agua, haciendo uso de la absorción, y también haciendo uso de la absorción, poder cuantificar y monitorear estos contaminantes. No solo nos interesa en nuestro grupo la parte ingenieril, o sea, de los materiales, sino también una parte fundamental, de química fundamental, del estudio de los mecanismos entre el contaminante y nuestro material, la superficie de nuestro material, las transformaciones químicas que ocurren cuando ocurre la absorción. Eso nos interesa también. Y bueno, una vez teniendo todo este conocimiento de cómo interacciona el contaminante con nuestro material, buscar una aplicación en un sistema real. Bueno, acá un videito cortito de algunos años. Lo que hacemos en nuestro grupo es el azul de metileno, es un colorante. El agua está contaminada con azul de metileno, colocamos una suspensión de arcilla con magnetita, que es un mineral de hierro magnético, y bueno, mediante un campo magnético podemos retirar el contaminante que ya interaccionó con nuestro material.
Esto lo pongo de ejemplo. Este es un sistema con azul de metileno, pero se puede extrapolar con otros contaminantes y otros tipos de materiales, incluido lo que nos interesa hoy, el carbón activado. Bien, ahorita me voy a centrar especialmente en un trabajo, el más reciente, que enviamos está bajo revisión en este momento, en la revista Environmental Science and Pollution Research, que es una revista de alto impacto internacional. Lo que nosotros hicimos fue modular la porosidad y la química superficial de nuestro carbón activado para una mejor absorción de cromo 6, ¿sí? Este trabajo se hizo en colaboración con la Universidad del Quindío y la Universidad de Granada, y obviamente con las instituciones que trabajo, con ICED y la Universidad Nacional del Sur. A modo de introducción, bueno, seguramente algunos ya saben, el cromo, y especialmente en su forma de cromo 6, es reconocido como uno de los contaminantes metales pesados más peligrosos. Se usa ampliamente en la industria, como en la galvanoplastia, curtido de cuero, etcétera. Se vierte en grandes cantidades en agua y bueno, ese cromo queda disponible para que sea consumo animal y humano. Esa es la problemática, ¿cierto? Entonces, a ver si puedo ocultar esto. Entonces, una vez que está disponible, bueno, sabemos que el cromo ya está, hay estudios de su alta solubilidad y por ende su alta movilidad en el medio ambiente, que es un problema, y sus efectos contra la salud, que es carcinógeno, mutagénico, teratogénico, y bueno, de ahí la importancia de removerlo de nuestras aguas. Entonces, ¿cuál fue el objetivo principal de nuestro trabajo? Determinar cómo las condiciones de síntesis, en este caso, la temperatura de pirólisis y la activación química, cómo controlan las propiedades texturales y superficiales de nuestro material y, por ende, la absorción de cromo. ¿Qué hipótesis teníamos? Que las condiciones óptimas para generar, unas condiciones óptimas para generar carbón activado, mesoporoso, o sea, que fuera bien poroso, y con grupos funcionales con alta afinidad por el cromo. Primero, para que haya alta afinidad por el cromo, que haya una absorción y una alta área superficial para capturar el mayor porcentaje de cromo posible en nuestras aguas contaminadas. Entonces vamos a hablar brevemente sobre la síntesis del carbón activado desde residuos de bambú, la caracterización para conocer las características de nuestro material y, por último, de la aplicación que le dimos. Para la síntesis, bueno, fue desde residuos de bambú, cortamos plaquitas de 2 por 2 centímetros, de espesor de 3 milímetros, y lo sometimos a pirólisis en un equipo de sistema de pirólisis automatizado que tenemos en la Universidad del Quindío, bajo atmósfera de nitrógeno controlada, durante 1 hora. Y variamos la temperatura de 300 a 700 grados centígrados. Bien, ¿cuál fue el objetivo de variar las temperaturas? Generar chars con diferente área superficial, porosidad y grupos funcionales. Eso lo vamos a ver más adelante en la caracterización, las características que obtuvimos con cada material. Y también la activación química, diferentes agentes activantes, obteniendo un producto final, carbones activados diferenciados por temperatura de pirólisis más el agente activante. Entonces obtuvimos un grupo de carbones activados ACP300, 500, 600 y 700. ¿Esto qué significa? Carbón activado con ácido fosfórico. La P es del fósforo, a diferente temperatura de pirólisis. Pero también obtuvimos carbones activados con otros agentes como hidróxido de sodio, que es el ACOH, ácido sulfúrico, que es el ACS300, y cloruro de zinc, que es el ACZN300. ¿Sí? Obtuvimos estos 7 materiales. Una vez que los obtuvimos, hicimos la caracterización, que es para saber qué características tenemos en cada uno de estos materiales. Acá en esta primera gráfica, lo que podemos rescatar, bueno, esto es la absorción de nitrógeno en nuestro material, es lo que nos da información es del área superficial que tenemos en nuestro material y también nos da información sobre el tamaño de poro. Vemos en la gráfica A que el ACP300 tiene un área superficial casi 5 o 6 veces mayor que los otros carbones activados con pirólisis a diferente temperatura. Una diferencia bastante notable, un área superficial más alta,
y comparado con diferente agente activante también fue superior el ACP300, que recordemos es el carbón activado a 300, con pirólisis a 300 grados centígrados y activado con ácido fosfórico. Bien, acá tenemos imágenes SEM de los materiales. Acá el A es la imagen SEM del ACP300, que es el material que recién les cuento. Podemos ver bastante poros, es un material bien poroso, y a medida que aumentamos la temperatura, esa porosidad se va perdiendo. Los poros van colapsando por el aumento de la temperatura. Lo mismo lo vemos con los otros agentes activantes, dan materiales menos porosos. Entonces acá ya también tenemos un indicio de por qué nos dio mayor área superficial, porque es un material mucho más poroso que los otros. Acá, en la parte de arriba, en la gráfica A y B, tenemos los espectros Raman. ¿Qué información nosotros podemos sacar de esto? A nosotros nos interesa la relación entre la banda G y la banda D. Con la relación de estas dos bandas nosotros podemos saber qué tan grafítico es un material, ¿sí? Cuanto más grafítico, es menos poroso el material. Entonces, vimos que el menos grafítico es el ACP300, que coincide con la alta porosidad que tiene. Y a medida que aumentamos la temperatura, se vuelve un material más grafítico, o sea, con menos poros. Vuelvo y repito, la temperatura, a cierta temperatura esos poros colapsan y se empieza a formar un material más grafítico. Esa es la información que nos da los espectros Raman que están en la parte superior. En la parte inferior, C y D, tenemos los espectros IR, que en nuestro caso, ¿para qué utilizamos esta técnica? Esta técnica lo que nos dice son los grupos superficiales que tiene nuestro material, nuestro carbón activado. Lo que observamos es que, y lo que nos conviene a nosotros en este caso es que queden grupos superficiales reactivos que puedan reaccionar con nuestro cromo o con otro contaminante. Lo que vemos es que a medida que aumentamos la temperatura, estos grupos funcionales que contienen oxígeno se van yendo, ¿sí? Se van perdiendo por la temperatura. Donde tenemos más grupos superficiales es a temperatura baja, tenemos grupos carboxílicos, grupos epoxi, en la superficie del material, ¿sí? Eso, el IR nos da esa información. Entonces, nosotros ya conociendo nuestro material, nos dio un material muy poroso, el de 300 grados centígrados, y a medida que aumentamos la temperatura, esa porosidad se iba perdiendo y también los grupos funcionales. Ahí ya nos da un indicio de qué aplicación podríamos darle a ese material. Vamos a la aplicación. Acá tenemos gráfica A, B y C. En la A son isotermas de absorción, primero que todo. Isotermas de absorción. ¿Qué información nos dan las isotermas de absorción? Entre otras, la principal es la capacidad máxima de absorción que tiene nuestro material de ese contaminante. Por ejemplo, en el eje Y tenemos miligramo de cromo 6 por gramo de material, ¿sí? Vemos que el ACP300 absorbe cerca de 150 miligramos de contaminante por gramo de material. Y a medida que aumentamos la temperatura, esa absorción va disminuyendo, ¿sí? Cuando comparamos nuestro mejor material, ACP300, con otros agentes activantes, también vemos que es muy superior. Con los otros agentes activantes casi que no hubo absorción. Una vez que nosotros sabemos que nuestro ACP300, que es el carbón activado con ácido fosfórico y sometido a pirólisis a 300 grados centígrados, lo estudiamos más a profundidad, ¿sí? Y hicimos isotermas de absorción a diferente pH. Vimos que a pH 3 la absorción es, bueno, sigue siendo 150 miligramos por gramo de material, y a pH 79,5 casi que no hay absorción. La absorción es nula, ¿sí? Entonces, eso nos quiere decir que el pH afecta bastante la química superficial del material y por ende la absorción de este. Bueno, acá brevemente, estos son cinéticas de absorción. Lo que hacemos cinéticas de absorción es cantidad en el cantidad en miligramos de contaminante por gramo de material en el tiempo. ¿Esto para qué lo hacemos? Para ver cuándo llega al equilibrio nuestra reacción de absorción, ¿sí? Y acá lo que observamos y lo que podemos sacar principalmente es que la absorción se da casi que en un 100% a las 24 horas, que es acá en tiempo entre 1000 y 2000 minutos, que son 24 horas. Eso es un dato importante para poder hacer los estudios, para saber cuándo frena la reacción, digamos.
Bien, acá vemos que es importante en un material, antes de entrar a estas gráficas, que sea reutilizable, o sea, lo podemos absorber el contaminante, pero después hay que buscar alguna forma de que lo desorba para poder volver a usar este material. Nosotros, acá en el gráfico A, absorbemos, ¿cierto? Y después desorbemos. ¿Cómo desorbimos? Si volvemos atrás, en el gráfico C vemos que a pH 3 absorbe bastante y a pH 7 y 9,5 no, la absorción es casi nula. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Absorbimos a pH 3 y inmediatamente cuando llega al equilibrio, que es las 24 horas que recién les mostré, hacemos la desorción, cambiando el pH a un pH más alcalino, exactamente 9,5. Entonces, desorbemos, ¿sí? Eso es un ciclo, absorbemos, desorbemos un ciclo, después absorbemos, desorbemos, absorbemos, desorbemos, y eso es lo que vemos en el gráfico B. En el eje Y podemos ver porcentaje de absorción de cada ciclo, ¿sí? Hasta 8 ciclos hicimos. Vimos que hasta los primeros 3 ciclos permanece la absorción bastante bien, hasta arriba del 90%, inclusive hasta 8 ciclos absorbe más del 50% de su capacidad. Comparado con algunos otros carbones activados, es competitivo, digamos, está por encima de la media de muchos materiales obtenidos desde la biomasa. Y hablando de eso, de la comparación con otros carbones activados obtenidos desde biomasa para la absorción de cromo 6, nuestro carbón activado desde bambú absorbió 151 miligramos por gramo de material. Si lo comparamos con otros, está bastante por encima del promedio. Acá hay uno que absorbe... se me perdió. Bueno, este 195, que es almeja, que sacan carbón activado desde almeja. Pero bueno, sigue estando muy por encima por otros, en comparación con otros carbones activados. Eso es bueno. Bien, pero como les decía, no solo nos importa si absorbe más, si absorbe menos, sino que también nos interesa la química superficial que ocurre en el carbón activado, en este caso, y nuestro contaminante. Así que nosotros hicimos estudios XPS, que es una técnica bastante potente, superficial, que nos dice qué grupos tenemos en el material desnudo, digamos, solo el carbón activado, y qué pasa cuando ya ha interaccionado o se ha absorbido cromo. Lo que vimos del material desnudo del carbón activado, el ACP300, es que tiene grupos que contienen fósforo, que es muy coherente por la forma de activación que tuvo con ácido fosfórico. Y una vez absorbemos cromo, vimos algo importante, que el cromo se absorbe 20% más o menos como cromo 6, pero una gran cantidad, la mayoría, el 80%, cerca del 80%, pasa de cromo 6 a cromo 3. Acá hago un paréntesis, como les decía en la introducción, el cromo 6 es el más tóxico, el cromo 3 sigue siendo tóxico, pero es muchísimo menos tóxico que el cromo 6. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dos cosas. Primero, que lo estamos absorbiendo y que lo estamos pasando casi todo a una especie que es menos tóxica, ¿sí? ¿Qué conclusión podemos sacar de esto también? Bueno, que la reacción de absorción sobre nuestro material se da por absorción por medio de un mecanismo de oxidorreducción, donde el cromo se reduce de cromo 6 a cromo 3 y los grupos fósforo se oxidan, ¿sí? Bien. Bueno, y como conclusiones generales, digamos que pudimos ver la sinergia de la contribución de la alta porosidad de nuestro material y los grupos superficiales que contienen fósforo para una absorción óptima del contaminante, en este caso cromo 6. Esta metodología se podría extrapolar a otros tipos de carbones activados, tenidos desde otro tipo de biomasa, y también estudiar otro tipo de contaminante. Acá importante, conocer la naturaleza de nuestro contaminante para así diseñar un carbón activado que sea óptimo para la absorción de ese contaminante en particular. Bien, por último, y ya termino. Como pueden ver, la aplicación depende mucho de las características del material, es obvio esto. Entonces, no todos los materiales sirven para lo mismo. Yo les mostraba que el ACP300 fue el que mejor resultado nos dio, pero con el profesor que trabaja en la Universidad del Quindío, el doctor John Jairo Prías, que es bien conocido por su trabajo con el bambú,
que obtiene carbones activados y grafenos desde el bambú. Él hizo un estudio de sensores de temperatura y el que mejor resultado le dio fue el ACP700, por ejemplo, porque es más grafítico y conduce mejor la electricidad. Entonces, es según la aplicación que le queramos dar. Yo en España hice un estudio, eliminación de un antibiótico, la tetraciclina, mediante procesos electroquímicos usando estos carbones activados. Y el que mejor resultado me dio fue justamente el otro extremo, el ACP700, por su alto grado de grafitización, conduce mejor la electricidad y me da mejores resultados para la degradación de tetraciclina. Eso es un trabajo que estamos también por enviar a publicar, que usamos los carbones activados como catalizador para la degradación de tetraciclina. Acá vemos en este gráfico el eje Y, perdón, es porcentaje de degradación. Vemos que el grafito es el blanco, digamos, ACP600, ACP500, ACP300 y el ACP700 fue el que mejor el resultado nos dio con un 77% de degradación de tetraciclina. ¿Por qué hago este pequeño paréntesis con otro trabajo? Para que vean que según la aplicación que nosotros queramos darle, bueno, es según el material que deberíamos obtener. Bueno, trabajos en desarrollo. Con la Universidad del Quindío seguimos trabajando con carbones activados y grafenos derivados de bambú. Yo sinteticé en España también unos cerogeles de carbono. Cerogeles de carbono, así a grosso modo, son carbones activados obtenidos en el laboratorio, donde uno los puede diseñar a gusto y placer. Variar la porosidad, qué grupos funcionales tiene. En mi caso, quise sintetizar materiales muy porosos también para favorecer esta área superficial y con diferente cantidad de hierro. También para absorber cromo. Este trabajo está siendo desarrollado por un estudiante de la Universidad del Quindío. Estos materiales yo también los uso acá en Argentina para la absorción de arsénico, de glifosato, que es un herbicida de amplio espectro, y de otros contaminantes. Entre otros trabajos, bueno, estos son los que están inmediatamente ahora haciendo. Y bueno, trabajos futuros, seguir trabajando con sólidos inorgánicos, entre ellos el carbón activado que nos interesa, hacer materiales híbridos entre materiales, incluyendo nuestros carbones activados para mejorar el rendimiento en las aplicaciones que queramos darles. Bueno, muchas gracias. Espero que no haya sido muy técnica y con palabras muy raras la charla. Si ustedes de pronto no entienden, bueno, ahorita al final vamos a tener un set de preguntas. Si de pronto no alcanzamos, porque el tiempo es medido, dejo mi contacto. Me pueden preguntar por allí, no tengo problema. Si tienen una consulta, una sugerencia también, bienvenida. Y bueno, muchas gracias por escucharme y estamos en contacto. Mauricio, como muy rápidamente los resultados que se han logrado o el trabajo que su merced ha hecho con el glifosato. Sí, glifosato. Mira, yo hice mi doctorado. Mi doctorado se basó en la interacción de sustancias del suelo con contaminantes del suelo. O sea, entender qué pasa cuando tú agregas glifosato al suelo. Y para hacerlo así rápido y no quitar mucho tiempo, un resultado importante que obtuvimos, yo estudié la absorción de minerales del suelo con el glifosato. ¿Qué vimos? Que sí, lo importante es que lo retenga el suelo, ¿no? Para que no quede disponible en el agua y quede biodisponible, digamos. ¿Qué vimos en este trabajo así rápidamente? Que sí, se absorben minerales del suelo, pero se desorbe muy fácilmente. ¿Vieron como les mostré que se desorbe el cromo, pero hay que subir el pH altísimo y se puede desorber? Bueno, en el suelo no hay necesidad de nada de eso. Ya simplemente que haya agua, que llueva, se desorbe el glifosato, queda en el agua y bueno, el agua lo lleva a donde va el agua. Tiene una alta movilidad. Entonces, por eso se ha encontrado que aplican glifosato en un lugar y se encuentra a kilómetros de distancia porque el agua lo lleva, ¿sí? Acá en Argentina es un problema porque en Argentina es un monocultivo, cultivan soja, la economía depende mucho de la soja y está ligada al glifosato, se usa mucho glifosato. Obviamente, las organizaciones dicen que no es cancerígeno, que faltan estudios, pero bueno, está bien demostrado que es cancerígeno, que es mutagénico y lo siguen usando. En muchas partes de Europa ya lo prohibieron. En Colombia entiendo que lo usan mucho en cultivos ilícitos. Eh, pero bueno, mi estudio fue eso, cómo interaccionan los contaminantes en el suelo, cuál es su destino final, cómo si se absorbe, se desorbe. Ese fue mi doctorado. Química ambiental orientado a química del suelo.
Manuel, yo ahí para comentarle un poco del tema, eh, en el sector cafetero se han evidenciado trazas de glifosatos o de glifosato digamos, en este caso, en el producto o en el grano del café. En este caso, cuando se va a hacer tipos de exportación, más que todo para China o tema asiático, que son muy exigentes en temas sanitarios, han relativamente eliminado los lotes por temas de glifosatos y metales pesados, en este caso, que son muy, son muy cancerígenos para nosotros. Entonces yo creería que ese tema es muy interesante y sería muy bueno más adelante poder compartir experiencias en estos temas. Muchas gracias. Claro que sí, profe, claro que sí, sí, estamos en contacto. Está silenciado, profe William. Muchas gracias, doctor Manuel Arroyave. Con Sabía gusto. de su enorme calidad para presentar y su dedicación a la investigación de este tema. Ya lo escuchamos de Mauricio, que lo necesitamos urgente en todas las partes del mundo donde se necesita la investigación con carbón activado. De hecho, el puro carbón activado ya es un trabajo inmensísimo. Ahí están tomando nota atenta nuestros miembros de la Red Internacional de Universidades y Institutos de Investigación para, como al inicio decíamos, armar un plan de investigación y de puesta en escena, puesto en territorio ya, ¿cierto? Por supuesto también la Organización Mundial del Aguado y el Bambú, el INVAR, la universidad, el CIERS y Yumaciso estamos tomando atenta nota en qué sigue después de esto, cómo va a ser. Y hay que elevarlo a nivel de, ojalá, política pública. Le agradecemos muchísimo por compartir su investigación. Ha sido muy esclarecedor comprender cómo los mecanismos de absorción y reducción superficial en carbones activados de bambú pueden y deben optimizarse para el monitoreo y la eliminación de contaminantes. Sin duda, su enfoque aporta herramientas clave para la gestión sostenible de los recursos hídricos y la valorización de residuos. Una solicitud muy grande a todos, ¿sí? Que es el registro de asistencia. Vital para seguir contando con esta red. Estamos conformando la red. Hasta ahora estamos iniciando en este proceso de conocimiento. Son más las preguntas que nos quedan, las dudas, que el desarrollo mismo. Entonces, un llamado para que, por favor, el listado de asistencia, todos y cada uno.